Buenas noches, iglesia. Buenas noches. He estado esperando para decir esto por un tiempo. Finalmente estamos entrando en Romanos. Abran sus Biblias conmigo en Romanos capítulo 1. Vamos a estudiar Romanos del 1 al 7. El título del sermón es La respuesta a todos los problemas del mundo. La respuesta a todos los problemas del mundo. Leamos. Esta es la palabra de Dios, infalible, inspirada e inerrante. Versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, que nació descendiente de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos, según el Espíritu de santidad, Jesucristo nuestro Señor, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para llevar a la obediencia de la fe a todos los gentiles por causa de su nombre, entre los cuales también vosotros sois llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oren conmigo. Padre, esta noche venimos ante ti y venimos ante tu palabra para que podamos entender lo que significa conocer no solo los problemas de este mundo, sino la solución. Queremos saber lo que dice tu palabra acerca de tu propio Hijo, que fue prometido mucho antes, declarado a nosotros con poder. Tu iglesia entiende este poder. Tu iglesia abraza este poder. Así que oramos ahora para que enseñes por medio de ese Espíritu, el Espíritu de santidad, como dice el versículo 4, y que podamos conocer, entender y ser transformados. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Ayúdanos a obedecer lo que dicen estas palabras, para que no las consideremos meros llamados a escuchar, sino llamados a actuar. Señor, te damos gracias por todo lo que has deseado que entendamos y por enseñarnos. Señor, te damos gracias por el poder de la resurrección, porque ese mismo poder reside dentro de nosotros. Señor, te damos este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Así que los primeros versículos de cualquier epístola los entendemos como saludos. Pero en muchos de los saludos que tenemos hoy en día, si escribes una carta a alguien, el saludo suele ser, diría yo, muy corto y a veces hasta superficial. Dices cosas como, espero que estés bien, ¿cómo está la familia? Y cosas así. Pero Pablo, cuando abre la epístola a los romanos, abre la puerta corriendo con una energía y una convicción impresionantes. Él irrumpe con tantas cosas, con una multitud de conceptos y verdades profundas que podríamos explorar con gran detalle y dedicación. Honestamente, 7 versículos podrían haberse dividido en 3 sermones. Pero vemos esto. ¿Y por qué digo esto? Porque hay tanta doctrina incluso en los primeros 7 versículos. Realmente solo llega al saludo cuando llegamos al versículo 7. E incluso el versículo 7 dice mucho sobre estas personas y sobre la relación que tienen con Pablo y con el mismo Padre. Así que mientras recorría este pasaje, pensé en Jesús, obviamente, porque está presente en todos estos 7 versículos. No estoy seguro si lo notaron. Él está ya sea implícito o mencionado directamente en los títulos que ven aquí: Hijo, Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y recordé algo, recordé de Mateo 24, que cuando Jesús comienza a hablar con sus discípulos, acompáñame a Mateo 24. Cuando comienza a hablar con sus discípulos, les está hablando en el capítulo 24 sobre los tiempos finales. Les habla acerca de las señales de su segunda venida y lo introduce de esta manera.
Si lo vemos de esta manera, en el versículo 3, habla de que Él está en el monte de los olivos y sus discípulos se le acercan en privado y le preguntan: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y entonces Jesús les respondió y les dijo: tengan cuidado de que nadie los engañe. Él da esta advertencia. Él dice: permítanme darles una advertencia primero antes de darles estas señales, y que Él no solo reclamaría ser el Mesías, sino que demostraría su mesianismo por todo lo que proclama sobre sí mismo. Y vi esto como un estudio sencillo que comencé a investigar, y noté que todas estas señales que vemos, voy a leer algunas de ellas. Dice: porque muchos vendrán en mi nombre, versículo 5, y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, porque oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Él les dice: porque miren, ustedes piensan que estas cosas son malas, y lo son. Se pone peor. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos, pero todo esto es solo el principio de dolores. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Lo menciono por esta razón. Hemos tenido mucho de esto, muchas de estas personas que afirman ser el Cristo. Y de nuevo, si hicieras un simple estudio, incluso solo de los últimos 100 años, hay muchas personas que han dicho que son Cristo, que son la segunda venida de Cristo. ¿Sabes? Y a la mayoría de ellos los descartamos como unos locos, ¿verdad? Simplemente gente loca, ¿sabes? Pero estas personas tienen muchos seguidores. Están, por ejemplo, los Moonies, ¿verdad? ¿Has oído hablar de ellos? Y su líder falleció hace solo unos años, y ella también afirmaba ser Cristo. Pero había tantos de estos que pensé que no podía haber tantos. Y cuando empiezo a buscar, hay docenas y docenas y docenas. Y pienso, bueno, ¿qué hay de estas otras cosas? ¿Qué hay de guerras y rumores de guerras, hambrunas y terremotos? Y vemos esas cosas y diríamos que están aumentando. Sin embargo, Él dice que esto es solo el principio, lo cual parece simplemente malas noticias para nosotros, ¿verdad? Pero Jesús explica más en el versículo 10. En ese tiempo, dice, muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Así que lo principal que Él dice que vas a ver mucho es la apostasía y el surgimiento de falsos maestros. Esto lo vemos, ¿no es así? Vemos en todas partes. Dice en el versículo 11, muchos falsos profetas levantarán, engañarán a muchos. ¿Pero por qué están sucediendo estas cosas? Entiendo que Jesús está diciendo que estos son los signos de los últimos tiempos, y yo argumentaría esto, que no solo están ocurriendo, sino que se están multiplicando según el versículo 12. Dice así: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La iniquidad, el aumento del pecado y la disminución de la empatía, el cuidado, el amor por los demás seres humanos disminuirán, dice. El pecado aumentará y el amor disminuirá. Vemos esto, ¿verdad? Cuando una madre decide terminar con la vida de su propio hijo en el vientre materno, es la mayor y más profunda muestra de una completa falta de empatía, de una total ausencia de amor. Pero sin embargo, veo este preocupante aumento de la iniquidad y la notable disminución de la empatía y el amor verdadero. Y entonces, en ese momento, pensé en estas dos grandes y fundamentales verdades, estas terribles y alarmantes verdades que creo firmemente que se están manifestando de manera clara en los pecados descritos detalladamente en el libro de Romanos capítulo 1. La apostasía y la frialdad de una sociedad sin amor. ¿Cómo vemos esto?
empecé a mirar Romanos 1 y antes de adelantarnos a todo lo que podríamos ver, puedes volver a Romanos 1, pero sin predicar todo el capítulo. Solo quiero dar una visión general de lo que está hablando. Romanos 1 habla de ídolos, idolatría e ingratitud. Y empecé a observar y pienso para mí mismo, solo mirando el estado de nuestro país, hay cuando la afiliación de muchas personas en este país que dirían que son cristianas, y entiendo que era cristianismo nominal, la mayor parte de este país hasta 1976, el 91% de las personas en Estados Unidos se consideraban creyentes. Entiendo que el argumento es que probablemente no lo eran, pero estos números están cambiando. En 2022, el 64%, esos son millones de personas, el 64% de las personas realmente dijeron que se afiliaban a alguna forma de cristianismo. Y si dividimos eso aún más y seguimos dividiendo, ¿verdad? Cuando vamos al estado de la teología y lo dividimos por lo que la gente realmente cree sobre el cristianismo, eso podría bajar hasta tan solo un 10%. Y luego el aumento de los nones. ¿Alguna vez has oído hablar de los nones? Y no estoy hablando de las monjas católicas, ¿de acuerdo? Simplemente personas que no se identifican con ninguna forma de religión. Es el grupo más grande de todos, de cualquier grupo en los Estados Unidos. El 68% de las personas no se afilian a ninguna religión en absoluto. La moralidad sexual, otra cosa que aborda, la moralidad sexual, la lujuria y el adulterio. El 20% al 25% de los hombres, escuchen esto, el 20% al 25% de los hombres y el 10% al 15% de las mujeres reportan haber tenido una relación sexual adúltera fuera de su matrimonio. Se dice que entre el 25% y el 50% de los divorcios son por relaciones adúlteras. El 46% de los hombres y el 34% de las mujeres reportan haber engañado a su pareja sentimental. El consumo de pornografía en este país, supongo que para aquellos que fueron lo suficientemente honestos para reportarlo, el 46% de los hombres y el 16% de las mujeres entre 18 y 39 años dicen que ven pornografía semanalmente. Las personas casadas que consumen pornografía tienen el doble de probabilidad de separarse. La comunidad LGBTQ, hablé de esto cuando estábamos en Efesios, pero es importante recordar cómo se ven realmente estos números. En 2012, solo el 3.5% de la población de Estados Unidos se identificaba con alguno de esos grupos LGBTQ. En 2024, el 9.3% de los adultos se identifican. La generación Z, lo siento por los de la generación Z aquí, pero siendo el grupo más alto de esa población, el 22% de los identificados como Gen Z eran LGBTQ en 2024. ¿Qué tal estos pecados respetables como la codicia y la avaricia en el contexto de la iglesia? Porque eso es lo que queremos analizar, ya que todo lo anterior es cierto y diríamos que también es cierto dentro de la iglesia. También sería cierto que la manera en que las personas valoran estas cosas, estas diferentes categorías, también se relacionaría con cómo valoran su propia riqueza, cómo gastan su propio dinero. Y vemos esto en relación con la iglesia, que las ofrendas, hablando en términos generales, en los últimos 10 años han disminuido hasta en un 15%. Y esto ocurre incluso dentro de iglesias saludables, no importa, han devaluado la iglesia de Cristo. Esto está directamente en oposición a la proclamación del evangelio de invertir en el reino. Podríamos dar cifras generales, pero no quiero hacer eso porque prefiero escuchar lo que Jesús tiene que decir sobre estos temas. Así que miren Mateo capítulo 6, todavía a modo de introducción. Él dice esto, nos habla del corazón que debemos tener hacia el tesoro y la riqueza. Dice esto en el versículo 19.
No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Él dice, más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Creo que como iglesia podríamos decir que no queremos relacionarnos de ninguna manera con todas esas luchas que aparecen en Romanos 1, ¿verdad? No queremos relacionarnos con la lujuria de eso, no queremos relacionarnos con la codicia y la avaricia de eso. No queremos relacionarnos en el sentido de que nuestros matrimonios no sean diferentes a los de fuera de la iglesia. Queremos matrimonios que reflejen Efesios 5 y lo vemos y decimos, sí, esto es lo que queremos. ¿Sabes? Y miramos esto y pensamos para nosotros mismos, pero ¿cómo se logra esto? Sucede semana tras semana en la iglesia. Mientras nos sentamos bajo la predicación, como lo estamos haciendo ahora, sucede. Si se puede usar la palabra, sucede de manera orgánica. Cultivamos la santidad y la justicia y rechazamos la mundanalidad. Vemos esto y verdaderamente es la gloriosa obra de la iglesia que Cristo mismo obra en su amada iglesia. ¿No es así? Y si alguien tiene derecho a decidir lo que hacemos, ya sea con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestra riqueza, debería ser Dios. ¿No es así? Si alguien tiene derecho a decidir, debería ser Dios. Así que lo miramos y vemos todas las deficiencias y el pecado del mundo y vemos sus problemas, como dije en el título de este sermón, vemos sus problemas. Así que doy un paso atrás y pienso para mí mismo, ¿qué tiene que decir Pablo solo en los primeros 7 versículos que pueda ministrarnos para realinear nuestro pensamiento y que no nos convirtamos en una estadística ridícula? Porque suena como matemáticas frías, ¿verdad? 28%, 15% decimos, ¿a quién le importa? Y así debería ser en la iglesia, no importa. No me importa si el resto del mundo se está divorciando a un ritmo del 50%. No me importa si todo el mundo está viendo pornografía. Mire, me aventuraría a decir que en todas esas cosas que leí, las estadísticas que se dicen allí, usted pudo haber sido víctima o perpetrador de esos pecados en tiempos pasados. Y yo diría esto, que Jesús, Pablo mismo, tiene una respuesta a estas cosas. Nuestro pasaje responde a estas cosas. La solución a todos nuestros fracasos, la solución en la iglesia romana a la que él escribió esto, ¿cuál fue la solución? Me encanta cómo lo presenta al principio, porque recién lo leí. Y si lo leo y piensas, bueno, olvidé lo que leíste, los primeros 7 versículos, está bien, vamos a ir allí. Pero voy a darles todos los puntos desde el principio. Así que número 1 es el Mesías prometido, número 2 es la vida prometida y número 3 es el llamado prometido. El Mesías, la vida y el llamado, las promesas que vienen de esta proclamación del Evangelio. Entonces, ¿qué está diciendo? Él dice en el versículo 1, mira lo que dice, mira cómo habla de sí mismo primero. Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. No quiero profundizar demasiado en eso. Voy a repasar brevemente algunas de estas cosas. Si quieres escuchar más sobre lo que hablé acerca de Pablo, puedes ir y escuchar la introducción de la semana pasada, ¿de acuerdo? O de hace 2 semanas. Pero déjame repasar brevemente algunas de estas cosas que Pablo dice sobre sí mismo. Él dice, comienza a presentarse a sí mismo y no quiero tomar mucho tiempo de nuevo, pero él hace esto donde resalta con palabras muy descriptivas, al menos de 2 maneras, cómo se describe a sí mismo. La primera es que se describe a sí mismo como un siervo de Cristo Jesús. Y esta es la palabra en griego doulos que ustedes ya conocen, que mejor traducida, es esclavo.
esclavo por contrato. Pablo entendía el llamado y el costo del evangelio. Si alguien lo entendía, era él. Pero escuchen, y esto va a quedar claro a lo largo de todo este sermón, lo que no quiero decir es que él haya ganado su salvación en algún momento. Su salvación, eso es, eso que se da, lo ven en el testimonio de Hechos capítulo 9. No hay nada que Pablo haya hecho para salvarse a sí mismo. De hecho, él estaba haciendo todo lo contrario a intentar volverse a Dios y humillarse. Pero vean, la visión de Dios que él tenía, que esta idea que tenía Pablo le costó a Dios mismo, le costó al Padre la vida de su propio Hijo en la carne. Por eso él no se veía a sí mismo como alguien especial. Él se humilló y dijo: no soy más que un esclavo. Y esta es la belleza de esta carta, porque cuando él comienza a hablarles a los romanos, a la iglesia romana, a la iglesia en Roma, él abre diciendo: les escribo esta carta porque yo mismo soy un esclavo. No me considero superior a ustedes en absoluto. Contesté. ¿Por qué? Porque Pablo escribió esto en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Él dice: porque he sido comprado por precio. ¿Cuál es ese precio? ¿No es acaso la sangre de Cristo mismo? Él no tiene ninguna ilusión de intentar exaltarse entre estas personas. Aunque está presentando estos argumentos. Recuerden el último punto que mencioné en la introducción. Entendemos por qué él escribió esto, y fue en parte una polémica para luchar contra los judaizantes que lo acusaban de estar en contra de la ley, de ser antinomiano, o simplemente de hacer las cosas demasiado fáciles para los gentiles. Él dice que nada puede estar más lejos de la verdad, pero dice esto en 1 Corintios capítulo 3, versículo 23. Él dice: y ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Él continúa, él mismo, esa verdad que está en 1 Corintios es la misma para él, porque yo pertenezco a Cristo. Por eso no hago lo que realmente me place. Esto lo tenemos en común con él. Al igual que Pablo, hemos llegado a entender que nuestra vida en nuestras propias manos, está espiritualmente en bancarrota. Efesios 2 dice que estamos muertos en pecados. Entonces, ¿qué hacemos si estamos espiritualmente en bancarrota? Entregamos nuestra vida al cuidado amoroso de Dios a través del Evangelio como siervos por contrato. ¿Quieres hablar de esclavos? De esto es de lo que él está hablando. Alguien que ha decidido que la esclavitud del primer siglo era muy diferente de lo que consideraríamos esta horrible esclavitud que ocurrió en este país. La servidumbre por contrato consistía en que ibas y amabas tanto a tu amo que quizás empezaste solo trabajando para él y luego le decías: ¿sabes qué? No puedo valerme por mí mismo y tengo a mi familia. ¿Me aceptarías y yo seré tu siervo por contrato por el resto de mi vida? Encontraban su vida más significativa en manos de otra persona. Y piensa en esto. Piensa en tu vida y reflexiona. ¿Es mejor en tus manos o es mejor en las suyas? Obviamente es mejor en las manos de Dios. Y luego él se llama a sí mismo apóstol. Verás, se encontró con el Salvador resucitado en el camino a Damasco en Hechos 9, y en ese momento lo designa para predicar el evangelio a los gentiles. Él lo explica de esta manera. Acompáñame a Hechos 26. Porque más adelante en su propio ministerio, él tardó mucho tiempo en empezar a hablar de sí mismo. Pero esto es lo grandioso de Pablo. ¿Por qué no lo hace? Porque no se trata de él. Así que vemos esto en Hechos 26 y mira el versículo 16. Dice: pero levántate y ponte de pie. Con este propósito me he aparecido a ti, para designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en las que me apareceré a ti.
librándote del pueblo judío y de los gentiles, a quienes te envío para abrir sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y una herencia entre los que han sido santificados por la fe en mí. Él finalmente les dice: este es mi testimonio y esto es lo que Cristo me dijo. Y lo hermoso de esto es que Él asume este apostolado al que ha sido llamado y no lo hace con ningún tipo de orgullo. Él dice: voy a los gentiles. Eso no era motivo de orgullo en esa época. Él era un judío entre los judíos. Si iba y les decía a los judíos: adivinen qué, voy a llevar este mensaje a los gentiles, la mayoría de los judíos le diría: ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Ellos veían a los gentiles como perros y Él dice: no, este es mi llamado. Así que en este término, en este título que se le ha dado, es un título apóstol, que en una definición general solo significa enviado. Eso es todo lo que significa, ¿de acuerdo? Pero en el uso principal y abrumador en el Nuevo Testamento se refiere a un llamado específico y a un título usado para los hombres que Cristo eligió y comisionó personalmente. Y las dos cosas que se requerían para esto eran que necesitaban ser discipulados por Cristo y que necesitaban haber visto al Salvador resucitado. Así que a estos hombres se les dieron dones en el momento para hacer milagros, para solidificar su llamado, para demostrar que venían de parte de Dios, e hicieron muchos milagros, y también para darles autoridad para proclamar el Evangelio y nutrir a la iglesia primitiva. Y esto es lo que Pablo hizo también. ¿Cuántas cartas escribió? Él escribe a estos romanos que ni siquiera conoce. Así que a estos hombres se les da revelación directa y escriben lo que tienes ahora mismo en tu regazo, el Nuevo Testamento, siendo Pablo uno de los más grandes que lo hizo. Él dice que ha sido apartado para el Evangelio de Dios. Este es el llamado de Pablo. Pero no es una ocupación, es una vida. Es una vida. Él dijo en uno de mis versículos favoritos, 1 Corintios 9:16, dice: ay de mí si no predico el Evangelio. No, ay de mí, sabes que eso no es lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Ay de mí, es como decir: maldito sea yo, mi vida no tendría valor. Pero esto es lo asombroso, la idea que podríamos tener sobre lo que hizo Pablo, por qué lo hizo. Su mentalidad como esclavo es tan contraria a nuestro espíritu emprendedor estadounidense, ¿verdad? Así es como lo llamamos. Yo creo que la mayoría de las veces es el espíritu del diablo, ambición puesta en cosas que no importan. Mateo 6, otra vez, del 19 al 21. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Así que vemos esto, y Pablo dice: a donde vaya, voy a trabajar. Y vemos esta idea donde él dice: yo soy el Evangelio de Dios. Ves eso al final del versículo 1 y luego lo enmarca, porque si avanzas hasta el capítulo 15, en el versículo 16 lo dice de nuevo. Da ese título otra vez: el Evangelio de Dios. Y esto incluso cambia nuestra manera de pensar sobre el Evangelio, sobre lo que creemos que es el Evangelio. ¿Sabes? Siempre pensamos: bueno, el Evangelio es que Jesús murió en la cruz. Y sí, tienes razón sobre esas cosas, pero es este Evangelio de Dios, que este Evangelio comenzó en la mente trinitaria de Dios y luego se puso en acción, enviando al único Hijo de Dios. Esto es lo que Pablo está proclamando. Así que no es una sorpresa que Pablo diga en el versículo 2 y 3 que él prometió esto de antemano por medio de sus profetas y las únicas y las santas escrituras. Las santas escrituras, sabes, incluso solo esa frase es la proclamación de la infalibilidad. ¿Te das cuenta de eso? ¿Lo ves ahora? Así que vemos esto, la respuesta a los problemas del mundo.
La respuesta a los problemas del mundo se encuentra en un Mesías largamente prometido. ¿Desde cuándo? Diríamos Génesis 3. No, ¿qué tal si piensas más allá de eso? ¿Qué tal desde la eternidad pasada? Sabes, vemos esto en Tito 1, en el versículo 2 dice, Dios, que no puede mentir, prometió desde tiempos eternos. Hay una cita de Platón, y esta es la primera y la última vez que me vas a oír citar a Platón desde aquí, ¿de acuerdo? Y esto no es en sentido positivo, pero dice lo siguiente, y cito, si solo hay un Dios, dice, ¿en qué piensa? Si solo hay un Dios, ¿a quién ama? Estas preguntas, dice, fueron lanzadas hacia el cielo y ningún hombre pudo responderlas. Profesando ser sabios en su propia opinión, se volvieron completamente necios. Muchas gracias. Platón, este comentario, lo siento mucho, Platón, pero en verdad eres un completo idiota. ¿Cuánto exactamente quieres saber sobre esto? Está claramente expuesto en los primeros 7 versículos del libro de Romanos. Dios ha hablado desde la eternidad pasada de una manera muy sencilla, clara y absolutamente inconfundible. Esto, por lo tanto, no es para nada una sorpresa. Lo vemos en el Salmo 22. Lo vemos en el siervo sufriente del Salmo 23, Isaías 53. Lo vemos en el gran pastor en Zacarías 13. Lo vemos en toda la Escritura. Abran sus Biblias conmigo en Lucas 24.